Saludo a todos los que están online. Estamos en la porción 127 y en esta porción tenemos uno de los textos de la Haftará, de los textos que coronan la porción. Tenemos el Salmo 28 y hay un verso en el Salmo 28 que es donde nos vamos a apoyar para hablar un poco acerca de lo importante que es entender los tiempos en que estamos viviendo, para poder entender las situaciones en que nosotros nos desenvolvemos, para poder entender no tan solo lo que nos rodea, sino también nuestro interior, quiénes somos nosotros, en qué punto estamos de la vida. Y el verso 5 de este Salmo 28 dice, el salmista está hablando acerca de lo que Dios debe hacer con un determinado grupo de personas, que debe destruirlos, que debe sacarlos, que debe desaparecer, porque estas personas se convierten en problemas para los demás, aun cuando quizás tengan buenas intenciones. Y en el versículo 5 él va a dar la razón de por qué estas personas deben desaparecer. Dice, por cuanto no atendieron a los hechos del Señor, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Así que este texto nos está diciendo que estas personas se convierten en obstáculos porque simplemente no pueden entender lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, si tú estás corriendo y llega un momento que pasas la velocidad que tu cuerpo puede desarrollar, ¿qué es lo que pasa? La persona se cae, ¿no? ¿Así? Tropieza consigo mismo. ¿Por qué? Porque la velocidad que está desarrollando son determinados códigos informáticos que sus músculos, que su estructura ósea y que todo su organismo no están descodificando correctamente y no pueden llegar a desarrollar y a armonizar uno con otro en esa velocidad. ¿Y qué pasa? La persona se cae. De la misma forma, por ejemplo, si tú estás corriendo en un pelotón de atletismo, por ejemplo, corriendo unos 400 metros planos, 800 metros planos, y está el grupo corriendo y alguien se cae, ¿qué quiere decir? Que esta persona perdió el ritmo, su cuerpo no entiende esos códigos, cualquier de esas cosas, se va a caer él y ¿qué va a hacer? Va a tumbar a los demás también. Y alguien puede tropezar con él y puede caerse también. Entonces, cuando alguien no es capaz de entender lo que Dios está haciendo, los planes de Dios, los proyectos de Dios, pues esta persona automáticamente se va a convertir en un estorbo para las cosas que Dios está haciendo. ¿Entienden ahí? Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que nos rodea, las situaciones que el propio Dios está proyectando y a nosotros mismos. Ahora, ese es el cuadro general. Para poder entender mejor, tenemos que meternos entonces, vamos ahora a pasar un poquito más profundo en lo que el texto nos está diciendo. O sea, el cuadro general es cuando alguien dice ahí, no entiende al Señor, ni la obra que el Señor está haciendo con sus manos, dice, Él tiene que derribarlo, Él los va a derribar y Él no los puede edificar. ¿Por qué? Porque ellos están chocando contra la realidad, están yendo contra la corriente. Ahora vamos a meternos un poquito más y vamos a ver por qué pasa eso. Y las palabras que el texto va a usar son palabras muy importantes para poder entenderlo. Dice primero, porque no atendieron. Y ahí aparece la palabra, cuando nosotros leemos no atendieron, pues muchas veces simplemente es que no prestaron atención, ¿no?
Pero la palabra en hebreo que aparece ahí no es un problema de atención, sino es un problema de inteligencia. Pero inteligencia en esa dimensión de las capacidades humanas que hemos hablado en otro momento. O sea, el hombre en sus capacidades espirituales tiene una capacidad que le va a conectar con lo eterno. Tiene otra capacidad que es la sabiduría, que es la que va a recibir la información que viene de lo eterno. Y tiene otra capacidad que es la inteligencia, que es la que va a detallar eso que la sabiduría ha seleccionado y ha recibido. Y lo va a estructurar, lo va a detallar, lo va a conectar una cosa con la otra. Eso es lo que es la inteligencia en el texto bíblico. No estamos hablando de inteligencia en la psicología moderna. Estamos hablando de inteligencia en el texto bíblico, la palabra hebrea binah. Ahora, si tú recibes la información, tú empiezas, ya no la información, vamos a hablar en este nivel más alto que sería la Neshama. En ese nivel alto la persona va a descodificar el mensaje de Dios. O sea, lo va a agarrar a través de su sabiduría. Y va a decir, esto es de Dios, esto es bueno, lo tengo conmigo. Cuando llega la inteligencia que tiene en su interior, va a coger entonces ese mensaje que ella dijo que es de Dios y que es bueno, y lo va a, ¿qué cosa? A detallar. Por esto, por esto, por esto. Esto es bueno por esto y por aquello. Y esto se conecta con esto otro y con esto otro. Y esto se puede hacer de esta forma. Y esto se puede poner en práctica. Y esto se puede explicar. ¿Ves? A través de la inteligencia va a detallar eso que está recibiendo. Ahora, eso ocurre en el nivel más alto, Neshama, que es la que se conecta con Dios. La persona que está muerta espiritualmente no tiene conexión con Dios, pero sí tiene conexión con este mundo. Y al tener conexión con este mundo, pues también tiene la posibilidad de recibir información de este mundo, inclusive decidir si es bueno o si es mala, si es de Dios o no es de Dios, porque hay cosas en este mundo. Bueno, todo lo de este mundo es de Dios. Y cuando la persona entonces puede agarrar eso en este mundo y decir esto es de Dios y este es de Dios, es con su inteligencia que va entonces a desglosar eso. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, una vez que la persona detalla esa información y la entiende, o sea, no es que la persona entiende la información, no. La persona detalla la información, eso es la inteligencia. Detalla la información y porque la detalla la entiende. No es que tú entiendes porque tú entiendes. Entonces, tú dices, yo quiero entender algo, yo tengo que detallar ese algo. Si tú no detallas ese algo, tú no lo puedes entender. Hay gente que dice, yo no entiendo tal cosa, yo no entiendo aquello, es que yo no soy bueno para entender esto, yo no entiendo lo otro. No, es que tú no has detallado eso. Cuando tú detalles eso, tú lo vas a entender. Cuando tú le pones la binah, la inteligencia a eso. ¿Entienden hasta ahí? Ahora, una vez que tú entiendes la cosa, no quiere decir que ya es parte de tu conocimiento. Tú no la conoces. Porque conocer entonces es experimentar eso que tú has detallado. Cuando tú experimentas lo que ya tú detallaste, entonces tú puedes decir, yo conozco eso. Por ejemplo, Adán estaba en el Edén y Dios le dijo, no comas del árbol, porque el día que tú comas, te mueres. Adán, ¿qué tiene? La información que Dios le dio.
Ya él sabe que es la que Dios le dio, es buena. Pero no solo eso, sino que ya ahora él la puede detallar. Si te comes este árbol específicamente, te mueres. Ya la está detallando, ¿ves? Y por eso es que Eva, cuando la serpiente habla con ella, Eva le va a detallar. No porque Dios dijo que esto no se cuadra. ¿Entiendes? ¿Por qué Eva sabe eso? Si Eva no estaba cuando Dios habló con Adán. Simple. Porque Adán se lo enseñó. ¿Y por qué Adán se lo enseñó? Porque Adán, en su inteligencia, detalló la información que Dios le dio y se la da a Eva. Ahora, cuando Eva come del árbol y le da de comer a Adán, ¿qué pasó? Mueren. Entonces conocieron esa información. Ya no la detallan, ya no la hablan, ya no la entienden, sino que ahora, ¿qué cosa? La conocen. Por eso es que se llama el árbol del conocimiento. Porque cuando tú lo comieras, automáticamente estabas experimentando lo que Dios, la información que Dios había dado con respecto al árbol. ¿Entienden ahí? ¿Qué es lo que Adán debía haber hecho para experimentar correctamente esa información? No haberlo comido. Si tú no lo comes, experimentas que no te mueres. Experimentas ¿qué cosa? La vida. Y experimentas que el obedecer a Dios no permite que tú mueras. Pero él experimentó ¿qué cosa? Lo que Dios le dijo que no hiciera y murió. Y experimentó ¿qué cosa? La muerte. ¿Van ahí conmigo? Entonces, cuando una persona, porque fíjate que el texto en que estábamos dice, por cuanto no detallaron, por cuando no entendieron los hechos del Señor y la obra de sus manos, quiere decir que estas personas que está hablando ahí están peor que Adán. Porque Adán entendió y conoció mal conocido. Pero esta gente ni siquiera han llegado a detallar bien las cosas. ¿Por qué no han llegado a detallar bien las cosas? Porque no les importa. Porque no les interesa. ¿Entienden ahí? No les interesa. Al no interesarle, pues simplemente están chocando directamente con los propósitos y con los planes de Dios. ¿Entienden ahí? Fíjate que el texto no dice por cuanto no tienen sabiduría. No. O sea, si quita sabiduría y no la menciona, quiere decir que la información le llegó. ¿Qué es lo que no están haciendo ellos? Detallando, aplicándole la biná, la inteligencia a esa información que están recibiendo. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, yo tengo acá en casa de Fren están los peces, que tenemos una pecera aquí al lado, y yo veo los peces en la pecera. Yo los miro, recibí la información de los peces. Pero yo ni sé por qué los peces nadan, ni sé por qué los peces respiran, ni sé por qué los peces comen, ni sé por qué los peces tienen las burbujitas esas al lado. ¿Por qué yo no sé nada de eso? Porque no me interesa. Si a mí me interesaran los peces, ¿qué hago? Cuando los miro, digo, wow, ¿y por qué flotan? ¿Y por qué no? ¿Y por qué se mueven? ¿Y por qué están las burbujitas? ¿Y por qué no choca uno con el otro? Y ¿entiendes? Y empiezo a detallar eso e inclusive lo voy a detallar hasta donde me interese. Porque lo mismo me puedo convertir en un biólogo de los peces que simplemente en alguien que conoce lo elemental de los peces. Ahora, esta gente dice, por cuanto no aplicaron el entendimiento, la biná, quiere decir, no les interesa. Ellos ven la obra de Dios, ellos ven todo, pero no quieren, o sea, no me interesa. No sé por qué, no me interesa. Entonces ya podemos entender ahí
porque estas personas, Dios no los puede ni construir ni edificar, pero no solo los deja que no los puede edificar, dice, los derriba, los destruye. ¿Por qué? Porque hay dos formas en que Dios destruye. Hay una forma en que Dios destruye que es directa. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Dios le dijo a Abraham, vete con tu familia porque esto lo voy a destruir. ¿Y qué pasó esa noche? Lo destruyó. O sea, es un juicio directo. ¡Bah! Pero sin embargo, cuando él dice, el hombre que haga tal cosa morirá, ahí entonces le aplica una muerte providencial. O sea, yo no te estoy matando directamente. Él no mató a Adán, sino que Adán, al desobedecer, automáticamente trae sobre sí la muerte que Dios le anunció. ¿Van ahí conmigo? Y se va a morir y cada vez irá muriendo y cada vez se extingue más. Entonces, hay dos formas de ser destruido por Dios. Una forma directa. Mañana Jesús llegó a Jerusalén y dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Ya. Sin embargo, Jesús no llegó ahí y tumbó aquello. ¿Qué pasó? Que producto a la rebeldía de ellos, atrajeron sobre ellos el ejército romano y el ejército romano entonces destruyó el templo. ¿Vienen ahí? Si él lo hubiera hecho, si Jesús lo hubiera hecho directamente, que lo podía haber hecho perfectamente, entonces él hubiera traído esa destrucción. Si él deja que el problema que ellos están acarreando traiga la destrucción, él la proveyó también, pero no la hizo directamente. ¿Van ahí? Por eso un juicio se le llama juicio especial, o sea, el juicio que Dios hace especialmente, ¡pácata! Y el juicio providencial, o sea, lo que tú haces acarrea sobre ti juicio. Entonces, en este mundo las personas no pueden andar como si eso no estuviera a la puerta de tu vida. Tú no puedes andar como si no fuera a haber juicio. Porque aun cuando Dios no haga un juicio especial sobre ti, viene sobre ti un juicio providencial, o sea, las consecuencias de lo que tú haces incorrectamente. Ahora, si esta gente tiene la información de las cosas de Dios, y vamos a ver todavía un poquito más en ese aspecto, pero si esta gente tiene la información de las cosas de Dios, pero no les interesa, ¿qué va a traer sobre ellos automáticamente? Destrucción. Aunque Dios directamente no los destruye. Ahora, hay personas que llegan a un nivel tal en que Dios tiene que destruirlos, como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y hay otras personas que Dios no lo hace directamente, sino que producto de lo que tú estás haciendo, eso te trae tu destrucción. ¿Entendieron? Entonces, ahora vemos un cuadro más completo de lo que el texto está diciendo, pero a la vez entendemos también el cuadro en que vivimos todos los seres humanos. Porque no basta con que tú quieras lo bueno, tú precisas entender lo bueno para que entendiendo lo bueno puedas entonces conocer lo bueno. Ahora, esta gente, ¿cuánto conocían de Dios? ¿Cuánto ellos entendían las cosas de Dios? Bueno, dice aquí, por cuanto no entendieron los hechos del Señor. La palabra hechos del Señor ahí es una palabra muy, muy interesante. Es la palabra peulá. Peulá quiere decir el proceso de lo que se está haciendo con un fin, con un objetivo.
O sea, esta gente entendían o sabían, vamos a utilizar mejor la palabra sabían. Ellos sabían que Dios tiene las cosas con un fin, con un propósito. Entonces esta gente no son simplemente, no son gentiles que son idólatras y que no saben nada de Dios. Esta gente son del pueblo de Dios, que conocen las doctrinas de Dios, conocen la enseñanza de Dios, conocen que Dios hace las cosas con un fin, con un propósito, y que estamos siempre en ese proceso de las cosas de Dios. Ya saber eso es algo grande. Y esta gente sabía eso, pero no entendía eso, no detallaba eso. O sea, es como que tú vayas en un carro y sabes que tienes un chofer y tú tienes fe en el chofer porque por algo tú vas en el carro. Pero a ti ni te importa la vida del chofer, ni te importa cómo el chofer maneja, ni te importa lo que está pasando afuera, si la roja, si la verde, en la farmacia. A ti no te importa nada de eso. Lo tuyo es ir en el carro. ¿Qué pasó? Que no te interesa lo que el chofer está haciendo. Tú no puedes darte cuenta si el chofer tiene hambre, si se está desmayando, si está la roja en el semáforo, si los carros se le fueron los frenos y tú tienes que tal vez tirarte por la puerta para afuera. Tú no sabes nada de eso. Tú estás ahí como una carrera así. Ese tipo de personas está así. En este caso, con Dios. Saben que Dios está en control, saben que Dios tiene un fin, saben que Dios es perfecto, saben todas esas cosas, pero no han entendido nada de eso. ¿Por qué? Porque no les interesa. Tú puedes tener la Biblia en tu mano y desconocer la Biblia. ¿Por qué? Porque no te interesa. Cuando a ti te interesa la Biblia, tú vas a tratar de saber por qué está ahí cada palabra. No quiere decir que lo vas a entender todo, pero tu deseo es entenderlo todo. Y vas a estar proyectado siempre en buscar lo que Dios revela en su palabra. Cuando tú miras este mundo y entiendes y sabes que Dios controla todo, pues tú vas a estar pendiente de cada situación para actuar a favor del Creador. O sea, Dios está haciendo esto, yo quiero estar en el equipo de Él. Yo no quiero estar en el equipo contrario. Aunque el equipo contrario sea mayoría. Aunque el equipo contrario tenga el mando. Aunque el equipo contrario parezca que gana. Yo quiero estar en el equipo de Dios. ¿Tú te imaginas cuando Jesús vino? ¿Cuánta gente estaban en el equipo del diablo? ¿La humanidad completa? Porque aún los que parecía que estaban en el equipo de él, cuando lo vinieron a agarrar preso, lo abandonaron. Entonces era Jesús solo contra todo el mundo. Encima de eso lo agarran, lo ponen en una cruz y lo matan. ¿Quién ganó? Aparentemente el mundo está ganando. ¿Y qué pasó a 3 días? Resucita. ¿Quién ganó? Jesús. ¿Por qué? Porque en el equipo de Dios no hay que ser mayoría. Después vinieron los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles? 12. Ok, cuando llegó el momento de morir Jesús, ya esa noche no habían 12 apóstoles, habían 11. Porque hubo uno que fue quien lo entregó y lo traicionó, ¿no es así? Pero después, cuando vino la crucifixión, ¿cuántos apóstoles quedaron esa noche allá al lado de él? Pedro. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco.
O sea que los apóstoles llegaron a cero. Sin embargo, 50 días después, los apóstoles estaban en Jerusalén predicando el evangelio. Y fue una explosión tan grande la que ocurrió ahí, que hoy la humanidad habla de eso que pasó ahí. Entonces, con Dios no hay que ser mayoría. Cuando tú entiendes eso, tú te sumas ¿a qué? A eso. Y experimentas ¿qué cosa? Eso. Si tú entiendes que con Dios no hay que ser mayoría, pero a pesar de eso, yo estoy en la mayoría que está en contra de Dios, ¿qué es lo que tú experimentas? Lo malo. ¿Y qué es lo que trae sobre ti? Destrucción. ¿Experimentas la construcción de tu alma? No. ¿Experimentas qué cosa? La destrucción. Entonces, esta gente conoce, oye tú, el proceso y el fin por el que Dios hace las cosas. No entienden los detalles de ese proceso, no entienden el fin de ese proceso, los detalles del fin de ese proceso, pero entienden que hay un proceso. ¿Cuál es el problema entonces de ellos? Que no entienden los detalles. Dice también, y la obra de sus manos. La palabra obras ahí es maasé. Maasé quiere decir la obra terminada. Peulá quiere decir la obra, el proceso con un propósito. Maasé quiere decir ya todo terminado. ¿Entienden así? Esta gente entonces entiende que hay un proceso, que hay un fin, hay un propósito de Dios, pero que también todo va a terminar como Dios dice que va a terminar. Porque conocen el final de la obra. Sin embargo, no entienden los detalles de todo eso, y al no entender los detalles, chocan directamente con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú chocas, o sea, cuando tú vienes en un, como yo decía al principio, cuando tú vienes en un pelotón y se cae uno, los que vienen corriendo tropiezan y se caen, ¿no es así? Pero si tú vienes corriendo al lado de un tanque de guerra y tú te caes, ¿qué pasa? El tanque, se cae el tanque. El tanque te pasa por arriba y ni se entera que te pasó por arriba. Entonces, cuando tú vienes en este mundo, que es Dios quien lo está orquestando todo, y tú sirves de tropiezo, ¿tú crees que Dios se va a caer porque tú tropezaste? Dios es como ese tanque que te va a pasar por arriba. ¿Ya entiendes? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer que Dios tropiece. Dios es tan grande, Dios es eterno, que nadie que tropiece contra Dios le va a hacer daño a Dios. Entonces, David entiende eso perfectamente. David es la persona en Israel en ese momento que más poder tiene. Es la persona que entiende las cosas de Dios. Porque hizo los salmos. ¿Y los salmos qué cosa es? La estructura litúrgica de todo lo que iba a ocurrir en el templo. Para hacer eso, tú tienes que entender todos los detalles de la adoración hacia Dios. Y dice la Biblia, por allá por Crónicas, que David sabe eso porque Dios se lo reveló. O sea, Dios le reveló: yo tengo una forma de hacer las cosas para que me adoren. David hizo así, agarró eso, y ¿qué hizo? Lo detalló. ¿Dónde lo detalló? Mirando las cosas espirituales de Dios, el mundo espiritual, y ahí recibe esa revelación. ¿Qué hizo David? Entendió. ¿Y David lo puso en práctica? Sí. ¿En dónde? En su vida.
porque eso lo cantaba él. No lo pudo experimentar en el templo porque él no construyó el templo, pero sí pudo experimentar el hacerlo en su vida personal. Así que entonces David sabe lo que es subirse a la ola de Dios. Tú sabes cuando alguien va a hacer surfing, va a surfear. Esta persona va con una tabla y tiene que esperar, por mucho que él sepa de surf, él necesita ¿qué cosa? La ola del mar. Pero no cualquier ola. Él necesita una ola específica en la que él pueda subir su tabla, pueda subirse arriba de la tabla y pueda avanzar impulsado por qué cosa? Por la ola. Si él no entiende, o sea, él sabe que hay una ola y ve a los demás que lo hacen, pero él no entiende cómo hacer eso, por más que se suba en la tabla, nunca lo va a lograr. Él necesita entender las cosas fundamentales para subirse. Y después, ¿qué cosa? Lo experimenta. Si no, pues la ola lo va a tumbar. Por eso esta gente son destruidos y no pueden reconstruir su vida. Así que entonces, este salmo nos está anunciando, nos está hablando, nos está aclarando lo importante que es no tan solo saber que Dios controla todo, sino sumarnos a eso que Dios está haciendo. No que parece que es bueno y que la gente lo ve como bueno y que tal vez en una mayoría yo oiga que es bueno, sino que yo pueda detallar las cosas de Dios y sumarme a lo de Dios. Si no, simplemente mi vida está en peligro. La vida mía, la vida de mi familia, la vida de mi hogar, la vida de mis amigos, la vida de mi ciudad, la vida de mi pueblo, la vida de todo donde yo me mueva. Que Dios entonces nos ayude a entender los detalles de Dios. Amén.